Bueno, vamos a comenzar creando un nuevo proyecto al que voy a llamar objetos y arrays. Vamos a ver hoy cómo crear un proyecto en donde los objetos, además de ser clases, sean atributos de otros objetos. ¿Ya? Y vamos a ver que a veces algunos objetos necesitan tener una lista de objetos. Entonces vamos a ver cómo manipular eso también. Creamos el proyecto. Y vamos a comenzar creando una clase. Vamos a crear una clase llamada smartphone. Vamos a crear un smartphone. Finish. Entonces, un smartphone va a tener ciertas características. Por ejemplo, va a tener un código de fábrica. Entonces vamos a decir private in code. ¿Cierto? Luego va a tener una marca. ¿Sí? Y por ende también va a tener un modelo. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí marca modelo. Además, un teléfono tiene batería. La batería tiene un mínimo, tiene un máximo y tiene una carga. Pero las características de la batería, el mínimo, el máximo y la carga, no son propias del teléfono. El teléfono lo que tiene es batería, el teléfono no tiene carga. ¿Se entiende? Entonces, para que el teléfono tenga batería, yo lo que tengo que hacer es crear una clase llamada batería. Vamos a crear la nueva clase llamada batería. Y es batería quien va a tener los atributos de la batería. Entonces, batería va a tener private in mínimo, private in máximo, private in carga. En este caso lo que vamos a hacer es tratarlo con porcentajes. ¿Se entiende? Entonces, como tengo todo privado, tendré que crear los getter y setters. Y voy a crear dos constructores para la batería. Un constructor vacío, ¿ya? O sea, en realidad vacío en los parámetros de recepción, pero va a inicializar ciertos parámetros. ¿Ok? Vamos a decir... no, vamos a lo vacío nomás. Una batería, cualquier batería, si lo estamos tomando en porcentajes, ¿cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo? 0 el mínimo y 100 el máximo. Y esos valores no deberían cambiar. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es decir que el mínimo, ¿cierto? Va a ser final y que el máximo va a ser final. Y les voy a asignar el valor inmediatamente. El mínimo va a ser 0 y el máximo 100. Pero fíjense, ahora que los dejé como final, el set de cada uno me da error. ¿Por qué creen ustedes que da error el set? Porque si la variable es final, no se puede modificar su valor. Y lo que hace el set es modificar valores. Entonces, a las variables que son finales, que sería el mínimo y el máximo, yo les voy a dejar solamente el get y voy a eliminar el set de ellas. ¿Ok? Entonces tenemos la batería
que posee un mínimo y un máximo como atributos finales, porque el mínimo y el máximo no van a variar. ¿Okay? Y tenemos la carga, que la carga es un atributo normal. Entonces, cuando se inicia el constructor vacío, simplemente toma valores por defecto, el mínimo va a seguir quedando en 0, el máximo en 100, y la carga, como es un entero, va a tomar el valor por defecto 0. Pero también yo quiero que se puedan recibir la carga. Entonces voy a crear un nuevo constructor que reciba la carga. ¿Se entiende? Y esta es mi clase batería. Entonces, la batería también tiene que tener un método de carga. Porque ¿quién es el que se encarga de cargar? Es la batería. Vamos a crearlo acá abajo. Vamos a decir public string cargar. Y el cargar podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo que reciba el tiempo o que reciba directamente el porcentaje. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer con tiempo. Entonces vamos a decir in minutos. Y vamos a anotar como comentario la fórmula con la que vamos a cargar. ¿Ya? Vamos a decir que por cada 3 minutos se carga un 1%. Entonces, por cada 3 minutos se carga 1%. Esa es nuestra fórmula de carga. Lo vamos a dejar anotado como comentario para que sepamos ahí, ¿cierto?, que eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver a cuánto equivale la carga. Para eso, vamos a decir int carga es igual a minutos dividido por 3. ¿Ok? Estoy calculando cuánta va a ser la carga en referencia a los minutos. Luego, voy a ver, o voy a cargar el teléfono. Voy a decir this.carga, que es la carga atributo, va a ser igual a la carga que acabo de declarar acá. ¿Ok? Y luego voy a preguntar si la carga excede el máximo. ¿Ok? Antes que todo, debería tener aquí una validación, ¿cierto?, donde dijera que si minutos es menor a 1, obviamente no va a cargar. Return tiempo no válido. No puedo cargar si los minutos son negativos. Si no, entonces cargamos. Y ahora pregunto si la carga excede el máximo. Entonces, si this.carga es mayor a máximo, entonces voy a dejar this.carga igual al máximo. Y luego digo, se ha cargado la batería, su carga actual es this.carga. Ahí tenemos el método cargar. ¿Qué es lo que hace el método cargar entonces? Recibe los minutos a cargar, pregunta, si los minutos son menor a 1, entonces no cargamos, porque son inválidos, están pasándome un valor negativo, o 0. Si no, creamos la variable carga interna, y decimos que la carga interna es igual a los minutos dividido por 3, y luego al atributo carga le asignamos
la variable carga. Entonces, luego preguntamos si la carga atributo es mayor al máximo, simplemente la dejamos en el máximo y luego indicamos cuál es la carga actual de la batería. ¿Se entiende? Okay. Entonces, teniendo nuestra batería creada con sus atributos, constructores y el método cargar, ahora el smartphone va a tener un atributo privado, pero del tipo batería. ¿Ok? Eso quiere decir que el atributo batería posee un máximo, un mínimo y una carga. Batería, batería. ¿Qué más tiene un smartphone? Tiene un chip. ¿Sí? Pero hay smartphones que tienen más de un chip. ¿O no? Ya. Primero vamos a crear la clase chip. Entonces, clic derecho, nuevo Java class. Se va a llamar chip. ¿Y qué tiene un chip? Un chip tiene private, long, email. ¿O no? O no, el email del teléfono, disculpen. Sí. Private, long, número. El chip sí tiene un número. Private, string, compañía. Private, saldo. Y si contrató bolsas, private in megas, private in SMS, private in minutos. ¿Se entiende, no? Entonces, aquí no hay nada que sea por defecto. Ni el número, ni la compañía, ni el saldo, los megas, nada de esto es por defecto. Por lo tanto, vamos a crear el constructor. Primero un constructor vacío, en caso de que se necesite, y luego un constructor que reciba todos los parámetros, porque todos tienen que crearse. Entonces el segundo constructor recibe el número, la compañía, el saldo, los megas, los SMS y los minutos. Y obviamente va a tener los getter and setters. Para todos los atributos. ¿Se entiende? Y va a tener algunos métodos, pero esos métodos los van a crear ustedes después. Por ahora vamos a dejar el chip hasta ahí. Entonces, ahora el teléfono, yo quiero decir que tiene chip, pero puede que un teléfono tenga un chip o que tenga dos, o incluso hay algunos que tienen hasta 3 chips. ¿Ok? Entonces, es un atributo privado, pero no es del tipo chip. Porque si yo digo que es del tipo chip, estoy diciendo que sí son los chips. ¿Ok? Entonces, vamos a crear algo nuevo, que ustedes todavía no han visto, que se llama ArrayList. ¿Ya? Que es una lista de objetos. Si yo digo ArrayList, le asigno un menor que y le digo qué tipo de objetos va a guardar. En este caso va a guardar chip. ¿Ya? Y lo voy a llamar chips.
Y para poder usar el ArrayList, yo tengo que hacer un import. Import java.util.ArrayList. ¿Se entiende? Ahora, voy a tener que crear los getter y setters para mi clase. Eso es simple. Getter and setters. ¿Ya? Pero fíjense en lo siguiente. El get del código devuelve un entero. El set del código recibe un entero. ¿Cierto? Un setter y getter común. Pero, por ejemplo, el get batería devuelve una batería, no devuelve un int ni un string, sino que una batería del tipo batería. Y recibe también una batería, porque estamos hablando de un objeto como atributo. Mientras que los chips devuelven el listado completo de los chips. Y reciben también un listado completo de chips. ¿Ok? Porque el atributo es un listado. ¿Se entiende? Ahora viene la parte del constructor. Y el constructor lo vamos a hacer a mano. Primero, el constructor vacío. Public smartphone. Si yo dejo el constructor vacío, lo que es el código, la marca, el modelo, van a quedar con los valores por defecto, que para el int sería 0 y para los strings sería null. Y eso no tendría mucha inferencia y no daría mucho error. Pero la batería, que es del tipo batería, sí tendría problemas. Porque es no va a tener un valor por defecto, va a quedar haciendo una referencia a null. ¿Ya? Y cuando yo llame batería, va a tener un error. Por lo tanto, la batería voy a tener que iniciarle. Voy a decir que batería es igual a una nueva batería. Una nueva batería vacía. Creo que me había faltado una E. Ya. Entonces, cuando creo un smartphone vacío, ¿cierto? Voy a inicializar a esta batería vacía también. Pero al inicializar la vacía estoy diciendo que va a tener un mínimo y que va a tener un máximo. ¿Se entiende? Y el ArrayList, como también es de objetos, también tengo que inicializarlo. Entonces voy a decir que mis chips va a ser igual a un nuevo ArrayList. ¿Ok? Y ahora voy a crear el constructor que recibe todos los parámetros. Ese es fácil, insertar código, constructor, todos los parámetros. ¿Ya? Obviamente aquí, cuando creo el constructor con todos los parámetros, recibe el código como int, la marca como string, el modelo como string, la batería como batería y los chips como un ArrayList de chip. ¿Se entiende? Ok.